Hola, lo que vamos a ver ahora es la explicación de cómo pasar o de cómo convertir un número, ¿sí? En cierta medida, por ejemplo en centímetros, y pasarlo a pulgadas, recordando que las pulgadas es un sistema de medición inglés. Vamos a usar para eso las reglas de 3 simple y veremos también la inversa. Si tenemos una medida en pulgada, cómo pasarlas a centímetros. Espero que les sirva y a prestar mucha atención. Para calcular entonces esto de pasar de centímetros a pulgada, entonces primeramente tenemos que saber que el símbolo de la pulgada, de la medida de la pulgada es este, ¿sí? Y tenemos que saber que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Esto es el dato importante y fundamental que yo tengo que saber, ¿sí? Porque para poder resolver este tipo de ejercicio, lo que primero que hay que hacer es aplicar la regla de 3 simple, en donde estos dos datos son importantes. Por ejemplo, supongamos que me dice que tengo 3/4 en pulgadas y que tengo que pasarlo, tengo que pasarlos a centímetros, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar una regla de 3 simple, en donde digo que una pulgada, ¿a qué equivale? A 2,54 centímetros. Por lo tanto, 3/4 de esa pulgada equivalen a X centímetros. Como es una regla de 3 simple, entonces siempre se va a resolver de la misma manera. Es decir, acá multiplica y este divide. Por lo tanto, yo voy a poner 3/4 in por 2,54 centímetros, todo esto sobre 1, en donde simplifico las medidas, en este caso de las pulgadas, y lo único que tengo que hacer es resolver esta multiplicación de 3/4 por 2,54, que en total me da 1,905 centímetros. ¿Sí? Entonces, este resultado que yo tengo acá, por ejemplo, que es 1,905, nosotros por ahí podemos, cuando trabajamos con decimales, hacemos el redondeo, en donde ¿para qué? Precisamente para solamente ocupar un número después de la coma, o sea, un decimal nada más. Para ello me voy a fijar en el segundo decimal, que en este caso es 0. Cuando ese segundo decimal es 5, supera los 5, entonces al anterior, mejor dicho, yo le tengo que sumar una unidad. En este caso, al ser 0, obviamente cuando es menor a 5, o sea 4, 3, 2, 1, entonces no se le suma nada ni se le resta nada. Automáticamente queda en 1,9 centímetros. Por lo tanto, esto me queda 1,9 centímetros. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo esto, que es pareciera como si tuviese una potencia. Lo que yo tengo que hacer es primero calcular el 4 y luego calcular 1/4. Es decir que obviamente esto también lo tengo que pasar a centímetros. Lo que voy a hacer es 1 equivale a 2,54 centímetros. Y 4 va a equivaler a X centímetros. Siempre esta equivalencia que yo tengo acá tiene que ir primero. Siempre, ¿sí? Entonces resuelvo 4 por 2,54. Todo eso sobre 1. Simplifico las medidas y me queda 4 por 2,54. Que eso hace... y que esto es igual a 10,16 centímetros. En este caso, fíjense, yo tengo 10,16. El segundo es 6, por lo tanto, lo que hace es que el anterior sume una unidad. Por lo tanto, me va a quedar 10,2 centímetros. ¿Sí? Entonces este va a ser mi primer resultado. Ahora lo que tengo que hacer es resolver eso, lo que pareciera que fuese una potencia. Entonces yo voy a poner 1. Fíjense en que siempre va a ser el mismo planteo. 2,54 centímetros. Y acá en vez de poner 4, ahora voy a poner 1/4.
X centímetros. Y la resolución también siempre es la misma. Esto multiplica y esto divide. O sea que me va a quedar 1/4 por 2,54. Todo esto sobre 1. Cancelo las medidas. Y me queda 1/4 por 2,54. Que esto me da como resultado 0,635 centímetros. Vuelvo a copiar el número para ver si es que puedo redondear. Entonces voy al segundo. El segundo número es un 3, por lo tanto no redondea y me queda 0,6 centímetros. O sea, redondea, digamos, pero sin sumarle. Entonces tengo los dos resultados. 10,2 y 0,6. Entonces tengo que hacer una suma. 0,6. Me queda, ¿si era? 0,6, 10,2. Sí, me queda entonces 10,8 centímetros. Es decir, que esto es igual a 10,8 centímetros. Esta suma se va a hacer siempre que yo tenga estos números así. Es como que tuviese como con una potencia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este tipo de número para averiguar, entonces yo a esos dos, una vez que resuelvo a cada uno de ellos, debo sumarlos. En este caso era un solo número, o sea, una sola fracción en este caso, una sola medida. Por lo tanto, era un solo ejercicio y el resultado quedaba como tenía que quedar, ¿sí? Ahora supongamos que es al revés. Es decir, esta vez a mí me dan las medidas en centímetros y me piden que la pase a pulgadas. Entonces, el planteo va a ser exactamente el mismo. Es decir, pero en este caso lo que vamos a hacer es colocarlo al revés. Nosotros en el anterior, por ejemplo, poníamos 1 pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, ahora lo hacemos al revés. Ponemos que 2,54 centímetros equivalen a 1 pulgada, ¿sí? Y ahora voy a poner este valor, que es 10,475 centímetros, equivale a X pulgadas. El planteo para la resolución también es exactamente el mismo. Es decir, que voy a poner 10 centímetros por 1 y todo eso dividido 2,54. Entonces acá lo que voy a simplificar van a ser las medidas de centímetros, ya que lo que yo estoy necesitando es que esto sean pulgadas. Por lo tanto, lo único que me queda es resolver la división y me da como resultado 4,125 pulgadas, ¿sí? Entonces, si lo tendríamos que redondear, yo copio esto. Dijimos que nos tenemos que fijar en el segundo número. En el segundo número no supera el 5, por lo tanto, esto quedaría igual a 4,1. Entonces, acá me queda 4,1. Es decir, el tema del redondeo también es opcional. Por ahí si la consigna le pide que redondeen el número, se puede, digamos, se debe redondear. Ahora, si la consigna no les pide redondear el número, pero por ahí trabajan con números muy grandes, entonces estaría bueno, digamos, redondearlo y hacerlo más chico. No deja de ser, digamos, el mismo valor. O sea, siguen siendo exactamente el mismo número. Sí, solamente que lo estamos redondeando. O sea, es decir, que si ustedes al resolver ponen como resultado este número, está perfecto. Pero si ponen como resultado este número, también está perfecto. O sea, cualquiera de los dos números va a estar bien resuelto. Veamos, por ejemplo, si me hubiesen dado otro número, por ejemplo, 25 centímetros y también lo tenemos que pasar a pulgadas, ¿sí? Entonces volvemos a hacer el mismo planteo, es el mismo, que es 2,54 centímetros equivale a 1 pulgada y entonces acá tengo 6,0325 centímetros. Perdón. Entonces, si resolvemos esto me va a quedar, o sea, lo planteamos por 1 y todo esto me queda dividido 2,54. Simplificamos las medidas de los centímetros
Y si resuelvo esta división, me va a quedar como resultado 2,375 pulgadas. Y lo mismo, si yo tendría que redondearlo, el tercer número es un 7, es decir que supera el 5, por lo tanto a este número de adelante le voy a sumar una unidad, o sea que me quedaría 2,4 centímetros, que ese resultado es el que tendría que ir acá. Bien, entonces lo fundamental acá es tener en cuenta esto, que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Con este dato yo puedo plantear, digamos, todo esto lo que vinimos haciendo hasta acá para poder resolver. Recordemos que la regla de 3 simple siempre se va a resolver de la misma manera. Esto multiplica y con este tiene que dividir. Bien, un pequeño dato para aquellos que están usando recién por primera vez la calculadora y necesitan resolver las fracciones que por lo general nos dan a veces las medidas. Entonces tenemos que ocupar este botón que dice A, B sobre C. Por ejemplo, si yo tengo 2/4, voy a escribir 2. Voy a apretar este botón y voy a apretar el 4. Fíjense en cómo se va a marcar 2. Eso significa que es una fracción. 2 sobre 4. No sé, por ejemplo, lo multiplico por 0,54. Aprieto el igual y fíjense en que el resultado me va a quedar en decimal. Sí, pero cada vez que ustedes quieran trabajar con una fracción, este es el botón que yo debo apretar para escribir la fracción.